Eliminar el patógeno, la respuesta inflamatoria se va a resolver, por lo tanto el paciente va a mejorar. Más o menos así es la cosa. ¿Cómo optimizo esa apuesta? Cuando sé que el patógeno laboratorialmente me dice que es sensible, cuando laboratorialmente me dice que es sensible, mi apuesta es a ganador. Cuando laboratorialmente me dice que es resistente, de repente te voy a perder, mejor apuesto a otro candidato. Sin embargo, este juego de apuestas, tomando solamente el concepto de microbiología, no es suficiente. Porque recuerden que todo es una curva de Gauss. La probabilidad la tienes en el medio, pero todo lo que está al costado se escapa de ese juego de probabilidades. Y en segundo lugar, es concentración mínima inhibitoria. Y si el otro brazo, que es el huésped, no funciona, un viejito, cáncer, diabético, trasplantado, corticoides, quimioterapia, etcétera, etcétera, no vamos a tener un resultado favorable. Entonces, buscando un mejor predictor de respuesta terapéutica, desde ahora unos 20 años atrás, se empieza a desarrollar lo que es PKPD, farmacocinética y farmacodinamia. La farmacocinética y farmacodinamia era lo que aprendíamos en farmacología, entraba por acá si es que podía entrar y salía por acá. Bien árido, bien aburrido, ¿para qué diablos estudio esto? Yo no soy químico farmacéutico, yo voy a ser médico, no le entiendo lo que me habla el profesor, es muy teórico, y es cierto. Entonces, lo que trataron al final es integrar ambas cosas para buscar una mejor predicción de terapia. Muy rápidamente, para que no se rayen tanto, la farmacocinética se refiere al proceso al que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Es decir, ingresa, se absorbe, se metaboliza y se elimina. Listo. Si no, se van a rayar. Entonces, con las propiedades farmacocinéticas, cómo se absorbe, la biodisponibilidad, se metaboliza en el hígado, se elimina por vía renal, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer aspecto. ¿Me sirve para mi prescripción? Sí, no, porque bueno, tengo que saber cómo se absorbe, qué porcentaje se absorbe, que la biodisponibilidad, por ejemplo, ampicilina, ampicilina, cotrimoxazol, quinolona, rifampicina, se absorbe muy bien con la vía oral, no es necesario dar endovenoso, pues sí sirve, ¿no? Los antituberculosos se metabolizan en el hígado, por el P450, los anticonvulsivantes también, entonces ahí tengo que tener cuidado de no dar las dos cosas al mismo tiempo porque hago todo un zafarrancho, y se eliminan por vía renal. Entonces yo sé que los antibióticos pues hay que ajustar la dosis si es que hay falla renal. Pues, más o menos de alguna forma me ayuda. Por otro lado, tengo antibióticos a los cuales sus propiedades van a funcionar si son afines al agua o afines a la grasa, a los lípidos. ¿Por qué razón? Porque la membrana celular, recuerden que es lipoproteica, es decir, cuanto más afín a los lípidos sea, la cosa va a entrar más fácilmente a los tejidos. Entonces, tenemos un listado de antibióticos afines al agua y antibióticos lipofílicos. Los afines al agua, todos los beta-lactámicos, glicopéptidos y aminoglucosos. Y acá dice limitado volumen de distribución. ¿Qué será eso? Volumen de distribución. Si yo tengo este vaso de café, le pongo 3 cucharaditas de azúcar, bueno, buena concentración, buen efecto. Es decir, la dosis del antibiótico está diseñado para distribuirse en una concentración del cuerpo adecuadamente. Estamos hablando de la sangre, tejidos, linfa, etcétera, etcétera. Hay una correlación entre la dosis y el volumen de distribución normal. Sin embargo, tus pacientes no van a tener volumen de distribución normal necesariamente. Tu paciente con ascitis, la gestante, el paciente que está en cuidados intensivos. Ustedes sí que van a cuidados intensivos, todos los van a notar cachetoncitos,
gordito, porque se acumula líquido en el cuerpo por el shock distributivo, o se llama distributivo, y el volumen de distribución se incrementa. Entonces, en una jarra de café le pongo las 3 cucharaditas de azúcar, ya no es el mismo sabor, está muy diluido. La dosis normal del antibiótico que voy a dar a mi paciente, como consecuencia del volumen de distribución incrementado, no va a funcionar. Y es una de las razones por qué los pacientes de UCI no mejoran. Entonces, los beta-lactámicos son antibióticos hidrofílicos por los cuales el volumen de distribución está limitado. En cambio, los antibióticos lipofílicos, macrólidos, quinolonas, tetraciclinas, clorafenicol, rifampicina, tienen un volumen de distribución incrementado. Entonces, dependiendo del antibiótico, mi volumen de distribución va a ser en mayor o menor grado. Entonces, desde el punto de vista farmacocinético, tenemos 3 variables para rayar más la cosa. Pico máximo, lo que está acá, pico máximo y concentración mínima y pico mínimo. Obviamente, tengo el antibiótico, todo antibiótico ingresa, se concentra, llega al punto y baja. ¿Por qué razón? Porque empieza a metabolizarse, empieza a transformarse, empieza a excretarse. Entonces, este es el pico máximo y luego baja y se elimina. Desde el punto de vista farmacodinámico, lo que hemos hablado de farmacocinética, ¿qué es lo que nos hace? Estudia los efectos de los fármacos y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto sobre un organismo. Es decir, cómo el otro es cómo el medicamento ingresa y se transforma en el cuerpo. Esto es cómo el medicamento actúa sobre un determinado organismo. Uno de los parámetros es la concentración mínima inhibitoria. Es decir, desde el punto de vista farmacodinámico, la concentración mínima inhibitoria es su indicador. Cómo el antibiótico mata a la bacteria, en otras palabras. Mientras el otro es cómo el antibiótico se distribuye en el cuerpo, el otro es cómo el antibiótico mata a la bacteria. La integración es la idea cómo el antibiótico mata a la bacteria en el cuerpo del paciente. Al final, que este resumen de PKP. Entonces, desde el punto de vista de concentración mínima inhibitoria, el método clásico es el método de Kirby-Bauer. ¿Qué significa? En una placa de agar pongo un disco que tiene una concentración de antibiótico y lo que veo es el lado de inhibición. Mira, acá hay bacteria, y acá hay algo transparente en el cual la bacteria se ha chupado y no ha crecido. Esto es una cepa sensible y acá es una cepa resistente. Este es el estándar en la mayoría de los países. Ahí está más bonito acá. La letra A recontra resistente y la letra A es recontra sensible. Y hay diversos grados para cada una de las cosas. Y notan acá como si fuese algodón, que las colonias de la bacteria se están multiplicando, pero siempre hay un halo transparente que es el halo de inhibición. Este es el método tradicional, método común en la mayoría de nuestros centros del Perú. Este es el método de ETES, en el cual en esta tira, en cada numerito que ven acá, hay una concentración de antibiótico. Entonces, el halo de inhibición que está por acá más o menos, 0.16, me determina el MIC. Entonces, en el disco de difusión me dice sensible y resistente. En este método me dice la concentración mínima inhibitoria, en el cual para el ejemplo es 0.16. Esto no hay en el Perú, ningún laboratorio lo tiene, es muy caro. Y hablando del MIC, básicamente nos referimos a esto, a la concentración mínima inhibitoria. Perdón, consultando. Esta concentración
y mínima inhibitoria se refiere a la concentración más baja de un antibiótico que previene el crecimiento de un microbio in vitro. En primer lugar, es en el laboratorio. Y en segundo lugar, me previene el crecimiento. No me mata la bacteria. Solamente me dice, estate quieto, no te multipliques y ya está. Estoy contento por lo que han hecho. ¿Y esto cómo se hace? Tenemos varios tubitos, los cuales ponemos medio de cultivo, diversas concentraciones de antibiótico y le metemos la bacteria. Entonces acá el rojo, turbio, 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 transparente, que es el verde. Ese valor es la concentración mínima inhibitoria que hace transparente un medio de cultivo. Y no es otra cosa, eso no es eso. Y en base a eso hacemos todas nuestras tomadas en relación a las opciones terapéuticas. Pero como ustedes son chicos inteligentes, van a decir, doctor, pero si está turbio, de repente hay bacterias, pues no hay suficiente cantidad. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que no haya bacteria acá? Entonces, si agarramos placas de agar y sembramos, vamos a ver esos tubitos transparentes, si hay bacterias, 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 hasta que llegas a un valor en el cual ya no hay bacterias. Y esta es la concentración bactericida mínima. Es aquella concentración más baja de un antibiótico que mata a un microbio in vitro. Entonces, ¿cuál es más mejor, como dicen? ¿El MIC o el MBC? MBC. El MBC. ¿Y por qué no lo utilizamos? Porque cuesta más hacer la diferenciación. Yo les hablaba al inicio que ningún antibiótico es igual, que todos los antibióticos son diferentes, así como ustedes son diferentes. Entonces les ponía el ejemplo de la pistola y de la metralleta, que uno mata más rápido que el otro. Cuando el MIC, el valor del MIC está cercano al valor del MBC, es un buen antibiótico. Significa que no voy a tener estos problemas tan cercanamente, me va a matar rápidamente. Es un buen antibiótico. En cambio, cuando el valor del MIC con respecto al MBC está alejado, son valores lejanos, significa que es un antibiótico que no me mata eficientemente. Por lo tanto, voy a generar algún mecanismo de resistencia. Y para cada antibiótico, para cada bacteria, eso ya está estudiado. O sea, no estamos hablando nada nuevo. Simplemente entrar en internet, en vez de estar mirando cosas que no deben ver, poner MIC de tal cosa con respecto a esto para Pseudomonas, Nitrobacter, para lo que ustedes quieren, y les salen los valores y las correlaciones. También se dice, cuando un antibiótico es bactericida, esos valores están cercanos. Y cuando estos valores están alejados, es bacteriostático. Sin embargo, el término bactericida y bacteriostático son términos anacrónicos, son términos obsoletos, así como el shock séptico, esta septicemia, también son términos que ya no debemos utilizar si nos respetamos como médicos, porque son lenguajes que ya no se utilizan del siglo pasado. Más bien debemos ver desde el punto de vista si está cerca el MIC con respecto al MBC para poder definir su capacidad de respuesta o la curva de muerte bacteriana. Entonces tiene que decir, doctor, de acuerdo al logaritmo de unidad formadora de colonias en el tiempo, este antibiótico es bactericida. Bueno, porque es el término correcto, o sea, no es bactericida ni bacteriostático. Entonces, cuando estos valores se juntan, están lo más cerca posible, la capacidad de muerte bacteriana es mucho mayor. Buen antibiótico. Lo que tenemos en el hospital son sistemas automatizados de identificación de especie y sensibilidad. Utilizamos paneles con antibióticos, una computadora lo lee. Lo que tenemos en el hospital es el microscan. Sin embargo, hay otros modelos Phoenix y Byte que son mejores, pero tenemos microscan. Y ese es más o menos nuestro panel. En la parte superior ustedes ven todos estos colores bonitos, no determinan género y especie. Son 27 reacciones bioquímicas, eso es indol positivo, lactosa negativo, sacarosa, no sé qué diablos que llevaban ustedes en micro. Yo llevo micro, ¿no?
que te decían dos reacciones y querías que el examen ponga género y especie de lo que todavía se encontraba. Siempre te sacabas 11. Acá te hacen 27 reacciones bioquímicas en una. Y una computadora analiza todas las opciones y te saca el resultado. En el informe que nosotros tenemos no lo vemos, pero en la hoja de trabajo de micro te dice Escherichia coli 98% de probabilidades, Klebsiella 60 y tantos % de probabilidades por las reacciones. Y escogemos la que tiene la mayor concordancia. Entonces, esto nos determina género y especie, y es por eso que ustedes ven nombres raros, Acinetobacter complejo, no sé, pues, Capnocitófaga, o sea, nombres raros que normalmente no lo escuchamos, pero es por estas reacciones. Y todo lo que está acá, cada línea, son cuadraditos para determinar la sensibilidad. Si se dan cuenta, cada línea me da pocos pocillos, 3 pocillos, 4 pocillos. Por lo tanto, este panel que tiene el hospital y en general que tienen todos los hospitales del MINSE, del Seguro Social, que utiliza microscan, no hace MIC. No me determina concentración mínima inhibitoria. Solamente me hace puntos de corte, sensible, intermedio o resistente. Pero si hay paneles, si hay hospitales en los cuales sí hacen MIC, es decir, cuya máquina de este valor que dice MIC sí de verdad sirve. En el hospital, esta columna que dice MIC no sirve para nada. Solamente fíjense en la interpretación. El Hospital Santa Rosa, el Hospital de Tacna, el Hospital de Cusco, el Hospital de Chiclayo, hacen concentración mínima inhibitoria. Porque tienen otro método, tienen Félix. Nosotros tenemos microscan. Entonces nosotros no hacemos MIC. Mientras hospitales, digamos, de menor tamaño, de menor volumen, sí hacen. Cuando ustedes por alguna razón vayan por ahí, van a ver que sus reportes te dicen concentración mínima inhibitoria y te dan el mecanismo de resistencia. Esta Staphylococcus aureus gen MEC-A detectado. En cambio acá estamos con estos resultados. ¿Por qué razón? Vaya ustedes. Entonces, esta es la concentración que ya les comenté. Entonces, ya, tapo con este. Nada. Ya dice. Muchas cosas. Entonces, la concentración mínima inhibitoria con todos sus defectos sigue siendo el punto por el cual utilizamos nosotros para asumir las terapias. Entonces, tengo este valor, esta raya que me dice sensible, que está en 1, y el otro me habla de resistente. Esto es como aprobar el curso, ¿no? Para aprobar el curso tienen que sacarse 11. Si se sacan 11, 10.49, significa que ustedes han cumplido los conocimientos mínimos y son capaces de funcionar como médicos. Si sacan 10.48, significa que no tienen los requisitos mínimos y están jalados. Están jalados. Y sacarse 11 es suficiente para decir que estás hábil para ejercer. Hay muchos cuestionamientos, ¿no? De repente ese día amaneciste después con la chiripiolca, estabas rayado, te equivocaste, te sacaste 10. No significa que seas hábil. Entonces, entre sacarse 10.49 y sacarse 0.2, ese que es 0.2 es medio vago, ¿eh? Podríamos decir, ¿no? No lo miren, pues. Y el que se sacó 11, y lo señalan también. El que se sacó 11, en comparación con el que sacó 19, también hay una diferencia. Con el 11 medio que puedo dudar, con el 19 un poco tranca, no es que sea medio vago, aunque todo puede ser. Entonces, ¿a qué voy? A que los valores son relativos en función del punto de corte que uno va a analizar. Si yo tengo este valor que está acá, 0.0004 de MIC, esta es una cepa, digamos, súper sensible. En cambio, si tengo acá 0.5 y el punto de corte es 1, yo diría que esta cepa es sensible, pero mira, bien medio raro, porque ya se está queriendo malear, está queriendo ir hacia 1. Porque la gran mayoría, si se dan cuenta, este pico, están en valores bajos. Sin embargo, hay algunas que ya están queriendo malearse, están aumentando su valor de vida y están yendo al punto de corte de resistencia.
Esas son las cepas problemas, cuyo MIC están altos, pero no tan altos para ser identificados por los métodos. Estas ya tienen el mecanismo de resistencia, simplemente que nuestras pruebas de laboratorio no son capaces de detectarlas. Y esas son las que nos causan los problemas en cuanto a los manejos terapéuticos. Por ejemplo, con la banco. La banco, cuando yo empecé a trabajar en este hospital, el punto de corte era de 4. Actualmente el punto de corte es de 2. Es como decir, la nota mínima para aprobar era 10, 11. Pero después de varios años decidí que la nota mínima para aprobar va a ser 15. ¿Por qué razón? Hay mucha coladera, mucha gente se mete. Entonces, cuando el punto de corte era 4, la respuesta terapéutica era mala. Entonces se bajó el punto de corte de 2. Ahora la respuesta terapéutica sigue siendo mala, especialmente en neumonía. Probablemente vamos a tener que bajar al punto de corte de 1. Porque si se dan cuenta, el celestito del año 2001, la gran mayoría estaba acá, en 0,75. El 2003, que es rojito, ya sube a 1. Y el 2005, el que es verde o azul, ya está en 1 punto y pico. O sea, como que está migrando todo el grupo a tener valores más altos del líquido, a hacerse más resistente. Y en general todos los antibióticos así se van a poner. Entonces lo que le digo siempre es una curva de Gauss. Tengo un grupo sensible, este valor me va a detectar la gran mayoría sensible. Algunos se me van a escapar. Va a parecer como falsamente resistente. Es sensible, pero ya está con la marca. Y otros van a ser resistentes, porque este punto de corte me detecta resistencia en su gran mayoría, pero algunos, ovejas negras disfrazadas, van a aparecer como sensibles a pesar de tener el mecanismo de resistencia. Se dan su cuenta que todas las predicciones en medicina son curvas de Gauss y son juegos de probabilidades. No son así, estándar obligados. Lo correcto debería ser así. Antibiótico sensible, totalmente sensible, y cerca al punto de corte casi nada, y resistentes, cerca al punto de corte casi nada, y más alejadamente todo un grupo de patógenos resistentes. Pero el problema es toda esta área que nos da mucha relatividad. Entonces, ¿qué se hizo en el año 2009? Bueno, ¿qué hicieron los americanos? Cuando digo que se hizo, recuerden que la influencia de los gringos en nuestro medio es total. Todo el conocimiento científico es americano, nuestras prescripciones son americanas, las modas son americanas. Bueno, es más fácil ir a Estados Unidos que a Europa. Entonces, cuando la CLSI, que es el estándar americano, decide, me acabo de dar cuenta que tiene razón los europeos. Los europeos hace 20 años hablan de PKPD, de resistencia, y los gringos hace 10 años se dieron cuenta que tenían razón. Deciden sincerarse. ¿Qué significa sincerarse? Lo mismo que le dije antes, pero más bonito. Todo el azul, súper sensibles, pero acá hay algunos mañosos que ya están saliendo fuera de rango. Pero sigue siendo sensible, pero tienen el mecanismo de resistencia. Y los resistentes son resistentes. Entonces, ¿qué significa este punto de corte? Lo voy a mover a este punto de corte. Y a estos mañosos ya no los voy a dejar, los voy a considerar como totalmente resistentes. Y eso es lo que se ha hecho en el 2009 para la CLSI americana. Mientras los europeos, décadas atrás, ya lo habían hecho. Entonces, por ejemplo, en el 2009, para cefalosporinas, 8 era su punto de corte. Para el 2010, 1, 4. De carbapenems, normalmente era 2, 4, 4. Y para a partir del año 2010, 0.25, 1, 1. Y en Perú, 10 años después, recién llegó la MOXA. Eso fue el 2009. Para el 2018, recién este hospital hizo la modificación. Pero creo que somos el único hospital que ha hecho la modificación, porque el resto de los hospitales hasta ahora no lo hacen. O sea, seguimos trabajando con paneles de hace más de 10 años atrás, con puntos de corte totalmente desfasados. Entonces, las razones por las cuales se hizo, básicamente es por esto. La respuesta al tratamiento se correlaciona mejor con el MIC que con la identificación del mecanismo de resistencia.
Es decir, el tratamiento antibiótico va a funcionar cuando tú sepas si su MIC era 0.000 y ahora está en 0.5, acá hay gato encerrado. A decir, no, es por el gen, por el AMC. ¿Qué me importa que sea C? Desde el punto de vista del manejo terapéutico, mi respuesta al tratamiento mejor funciona sabiendo cómo varía el MIC de los patógenos. Un ejemplito. Una muestra de sangre. Encuentro una Escherichia coli en sangre. Le hago la sensibilidad y me sale un MIC de 2. Para que un antibiótico mate una bacteria, la concentración en el sitio de acción debe ser 4 veces por encima del MIC. Entonces, si el MIC es 2, 4 veces el MIC es 8. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí estamos? Y cuando doy una dosis normal de ampicilina, el MIC es 47. O sea, recontra sobrado, fácil lo hago. ¿Se entiende, no? La dosis normal del antibiótico me da 47 de MIC y yo necesito 8 para matar ese coli. Una vez el tratamiento, mi paciente se cura. Sin embargo, si tengo la misma Escherichia coli, pero ahora ya tengo una herida infectada en la pierna, y le hago su MIC y este coli ya está medio sospechosa, medio congresista está. Su MIC está en 16, ya no está en 2. Lo miras así de lejitos en tu cabeza y 16. Doy la misma dosis de antibiótico. 4 veces 16 es 64. Entonces, a la dosis normal que doy, mi concentración en sangre es 47 y lo que debería lograr es 64. La misma Escherichia coli, al mismo esquema, ya no funciona. Ya no voy a ver respuesta terapéutica. Por eso es importante saber cómo va la tendencia de nuestras bacterias, porque es la misma dosis, no cambiamos dosis, no hacemos más cosas. Entonces, con este germen ya no va a funcionar a la dosis que estoy dando. ¿Hay efecto postantibiótico? Y resumiendo, pK es la dosis, como nos llega la concentración en el organismo. La farmacodinamia es como esta concentración nos produce un efecto terapéutico, y PKPD es eso, la dosis, concentración y efecto terapéutico, justamente para vencer todo lo que estoy mencionando. No van a entender. Los 3 parámetros son estos: concentración versus tiempo, concentración versus efecto, farmacocinética, concentración versus tiempo, farmacodinamia, concentración versus efecto, y pKa es efecto versus el tiempo. Ya, para que entiendas. Ya, algo sencillo. PKPD se divide en 3 parámetros. Aquellos antibióticos que yo voy a predecir eficacia tiempo dependientes, cuyo parámetro es tiempo por encima del MIC. Aquellos antibióticos que voy a predecir su eficacia, áreas bajo la curva sobre el MIC dependiente, y aquellos pico máximo sobre el MIC dependiente. Pasemos esto. Aquellos antibióticos que tienen efecto tiempo dependiente. Entonces, para que funcione, el mayor tiempo posible debe estar la concentración del antibiótico por encima del MIC al cual quiero yo matar. Por eso es tiempo dependiente. Este es el MIC, el antibiótico debe estar siempre por encima del MIC el mayor tiempo posible, en un intervalo de 24 horas. Y el ejemplo típico es el beta-lactámico. Todos los beta-lactámicos son tiempo dependientes. ¿Cuál es el objetivo? Maximizar el tiempo de exposición. ¿Y cómo maximizo el tiempo de exposición? Administrarlo a cada rato. No dar grandes dosis, sino que a cada rato. Y dentro de este razonamiento aparece lo que es infusión continua de antibióticos, que alguna vez de repente, por curiosidad, cuando miraban otras cosas, encontraron en internet. Hay estudios sobre infusión continua de antibióticos como una forma de optimizar y vencer la resistencia. O infusión extendida de antibióticos.
siguiendo ese razonamiento. Por el contrario, otros antibióticos cuyo parámetro es área bajo la curva sobre el MIC. ¿Cuál es el objetivo? Optimizar la cantidad de antibióticos administrados, es decir, a mayor dosis, mayor efecto. Ya no me interesa darlo a cada rato, sino la mayor dosis posible. Y otros que son pico máximo sobre el MIC, en el cual también la misma idea, debo dar la mayor dosis posible del antibiótico. Para que entiendan. Entonces recuerden, doy un antibiótico, el antibiótico crece, plasma, hasta que llega un tope, empieza a transformarse o se elimina por vías finales. Este valor máximo es el pico máximo. ¿Y entre quién lo voy a dividir? Sobre la concentración mínima inhibitoria. Esto me da un valor. De acuerdo al antibiótico y al germen, este valor lo tengo que optimizar para lograr el efecto terapéutico. Haciendo un esfuerzo sobrehumano mental, fíjense en este dibujito que es bien bonito, bien claro y entendible. Pero como no van a entender, se los voy a explicar. Este es un logaritmo que cuando quieren evaluar ustedes el efecto del antibiótico, es lo que dicen en la pizarra. Este es unidades formadoras de colonias, la cantidad de bacterias, pero expresado en logaritmo, para que sea un número fácilmente de mesurar. Si no, vamos a hablar 100.000, 400.000, no, mejor, logaritmo de eso. Y esto es el tiempo. Se supone, y acá tenemos una población bacteriana normal. Entonces la bacteria se multiplica, etcétera, etcétera, como en la línea azul. Así debe ser. En cambio, todo el resto de los colores son diversas formas de administrar los antibióticos. Tobramicina es un... ¿Qué familia pertenece? ¿A qué familia pertenece? Glicopéptidos. Sí, dice todo. Aminoglucosis. La medicina no le he dicho que cuesta con menos $800. Ya, pero esta es tobramicina endovenosa, que no hay en el Perú. Más barato. ¿Han leído ustedes lo que ha salido el medicamento más caro del mundo? Está como $2.400.000. Es una sola dosis. Está en el comercio. Una sola dosis es terapia genética para un tipo de degeneración muscular. Al niño le colocan esa ampolla y parece que cambia los genes para que no presenten esa mutación. Pero $2.400.000. Y la compañía farmacéutica que es Novartis lo ofrece en cómodas cuotas de $500.000 al año. Porque saben que nadie va a poder pagar $2 millones. Esa es la terapia más cara. Entonces, doy diversas formas de administración del antibiótico. Los aminoglucósidos son pico máximo sobre el MIC, es decir, dosis dependientes. A mayor dosis, mejor efecto. Entonces, veamos si es verdad. Veamos con una concentración 8 veces por encima del MIC, que es el color rojo. Entonces, le dan el antibiótico y empieza a morir la bacteria, muere hasta que se queda hasta que se agota el antibiótico. ¿Muere? Sí, muere. Pero si le das el verdecito, que es 32 veces el MIC, fíjense que rápidamente tengo una curva de muerte, sin esto de que me quedo cansado en un intervalo de tiempo corto. ¿Qué significa? Que he matado a las bacterias con mi metralleta rápidamente y he evitado la generación de un mecanismo de resistencia. En cambio, si utilizo el rojito, en todo este intervalo de muerte estoy generando mecanismos de resistencia. Y mi eficacia clínica de repente va a ser dudosa. Entonces, básicamente, en base a este gráfico, los aminoglucósidos deben darse a las dosis máximas posibles. Y por eso es el concepto de dosis única diaria. Los aminoglucósidos actualmente se dan una sola vez al día. Supongo que estarán dando ustedes así una vez al día. No amikacina 500 cada 12, o gentamicina 80 cada 8 horas. Se da 160 al día y 1 gramo al día. Porque justamente estamos cumpliendo este parámetro.
no cree que vienen estudios clínicos. Y estos estudios clínicos son de la década del 80. O sea, hace 30 años. O sea, tampoco no estamos hablando de la gran maravilla que el doctor está trayendo novedades. No, es algo que ya se sabía desde antes. Entonces, pico máximo y la respuesta clínica, este valor, cuando el pico es más alto, el valor es mucho más alto, el numerador es mayor, el resultado es mucho mayor. Entonces la respuesta clínica se incrementa a medida que el pico máximo es mayor. Entonces, por lo tanto, tengo que dar dosis altas para lograr la respuesta terapéutica. Fíjense en este que dice 55, acá estoy dando el antibiótico. No es que le estoy suspendiendo nada, pero lo estoy dando mal. Y al darle mal, mi respuesta clínica no llega al 60%. En cambio, al dar desde el punto de vista fármaco y PKPD, estoy logrando hasta 90% de respuesta clínica. Otro estudio, neumonía nosocomial. El amarillito, que el hemograma se normaliza, y el rojito para que la fiebre desaparezca. Igual, a mayor valor de pico máximo sobre el MIC, la probabilidad de mejoría es exponencial. Acá le doy de mala manera tu amica 500 cada 12 y la fiebre no necesariamente se resuelve. En cambio, doy 1 gramo al día, la respuesta es mucho mejor. Lo mismo. Entonces,